usuarios, pero vamos a seguir ya. Bueno, aquí tenemos una diapositiva de qué son los tributos. ¿Qué son los tributos? Ya, para comenzar, mi nombre es Luis Fernando Aquino Encarnación. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es los tributos? Si vamos nosotros a definirlo, vamos a poder ver que no hay un concepto en un libro, en una constitución, qué es el tributo, ni el código tributario no dice tampoco qué es el tributo. El día de hoy vamos a hablar sobre tres cosas: el concepto del tributo, la historia en el Perú del tributo y una cita. Entonces, para ver qué es el concepto de tributo, como le decía, amados amigos, hermanos, vecinos, en el código tributario o en la constitución no hay un concepto que te diga qué es un tributo, pero en el código tributario sí te dice qué son, o sea, cuáles son los tributos, ¿no? Como son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Tomando énfasis en eso, en ello, podemos decir que los tributos son las prestaciones en dinero o en especie que los entes públicos con potestad tributaria establecen en ejercicio de la misma. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que son las prestaciones. ¿Y qué es una prestación? La prestación es cuando tú das algo a alguien sin que éste te lo devuelva directamente a ti. Porque si fuera así, fuera una contraprestación, ¿no? Que tú le das algo a alguien y él te lo devuelve, ¿no? Con algo, como recompensa, como un beneficio. Pero en este caso, una prestación no te lo devuelven directamente, sino todo es indirecto. Los entes públicos, ¿no? Acá dice, ¿no? Los tributos son las prestaciones, ya sabemos que las prestaciones que tú das, pero no recibes nada, ¿no? Porque no es directo a ti, sino todo es indirecto, no es algo que te van a dar a ti. Tú das en dinero, dice, ¿no? Tú das una prestación en dinero o en especie que los entes públicos. ¿Qué son los entes públicos? Los entes públicos, amigos, es aquel que tiene las atribuciones para asumir derechos y obligaciones derivadas de las facultades que le confieren los marcos jurídicos y técnicos que le apliquen, es decir, que maneje, utilice, recaude, ejecute o administre estos recursos públicos, ¿no? Entonces, los entes públicos es aquella institución, entidad que va a poder tener como mando del Estado que el tributo, el dinero que entrega las personas, porque el Estado son las personas, van a darse a tal entidad. En este caso, ¿no? Tenemos a muchas organizaciones, ¿no? Como uno de ellos, unos cuantos, voy a hablar sobre unos cuantos, es el Congreso de la República, la INEI, la SUNAT, el Ministerio de Salud, las municipalidades,
el salud, ¿no? Era las municipalidades, de todo, puede ser regionales, ¿no? Porque naturalmente son regionales las municipalidades. Entonces, estos son las organizaciones o entes públicos. Pero ¿quiénes son los que... ¿Quiénes son? Tienen, y aquí vemos sobre la potestad, dice, no, los entes públicos con potestad tributaria. ¿Y qué es una potestad tributaria? ¿No? Es cuando alguien tiene, ¿qué es potestad? ¿Qué es una potestad? La potestad es cuando yo tengo un poder o autoridad que alguien, o sea, que yo tengo, ¿no?, un poder sobre alguien, ¿no? Tengo un poder o autoridad sobre alguien, como en el trabajo, ¿no? El jefe es el que tiene el poder, ¿no? Y encima del jefe está, no sé, el encargado, ¿no? Pero al final el que manda todo, ¿no?, es la gerencia del dueño. Entonces, en estos rangos, esos tienen un poder para poder determinar una empresa. Igualito así también es el Estado, aquí en la nación, que también tienen, como lo mismo, dicen, ¿no? Tienen la potestad. ¿Sobre qué? Sobre el contribuyente. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes tienen esta potestad para cobrar estos impuestos? Están las municipalidades y la SUNAT, ¿no? La Superintendencia Nacional, Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, aquí también nos dice, para terminar, y establece en ejercicio de la misma. O sea, se establece en ejercicio de la misma. O sea, se establece en un determinado periodo. Entonces, uno puede entender que los tributos, ¿no? ¿Quiénes son los que prestan? ¿Quiénes son los que dan, los que pagan? ¿No? Puede ser el deudor tributario, ¿no? Es el que paga, ¿no?, las prestaciones. ¿Y quiénes son? Son los contribuyentes. Los contribuyentes son los que pagan. El acreedor tributario son los entes públicos, ¿no? Todos los que tienen esa potestad, ¿no? ¿Y quiénes son los que recaudan? Son la SUNAT y las municipalidades regionales, para diferentes, ¿no?, entes públicos, ¿no? Como ya había dicho, el de salud, el INAI, la ONPE, la SUNAT, y las municipalidades y todo, ¿no? El gobierno nacional y la potestad tributaria, estos se ejercen, ¿no? Pero ¿cómo llega a tenerse la obligación? ¿Cómo llega a generarse la obligación? La obligación llega a generarse cuando yo estoy afecto a ese tributo. Pero si yo no estoy afecto a ese tributo, yo no voy a pagar nada, ¿no? Es como una persona, si no compra, no vende, no tiene una empresa, usted puede decir que no tiene que nacer ahí
el IGB o la renta porque no tiene una empresa. Pero no exclusivamente eso. Cuando yo genero ingresos, estoy afecto a las rentas, ¿no? Y afecto a la renta de una persona natural, ¿no? Sin negocio, es la renta de cuarta categoría y la renta de quinta categoría, ¿no? Entonces ahí nace ya la renta, cuando yo genero ingresos. Cuando yo pago, digamos, yo compro una computadora a una empresa y la empresa me da mi factura, ¿no? Con el 18% del IGB. Entonces yo en este caso, igualmente, yo no tengo una empresa, yo estoy comprando para mi uso personal, pero ya al estar grabado con IGB, entonces yo estoy pagando el IGB, estoy pagando un impuesto, a pesar de que yo eso no lo voy a usar para generar ingresos, no para mi uso personal, pero ya está afecto a un impuesto. Ahí nace la obligación tributaria. Pero tiene que haber un deudor tributario y un acreedor tributario. El deudor tributario son todos los que pagan los impuestos. El acreedor tributario es aquel que va a obtener estos impuestos, a recaudar estos impuestos, ¿no? Y a causa de una potestad tributaria, cuando el contribuyente lo tiene que pagar esa obligación tributaria, ¿no? Que no exactamente lo va a hacer, puede ser directamente o indirectamente, ¿no? Como ya hemos dicho, una renta directamente, un IGB indirectamente. Entonces, considerando estos conceptos ya de la tributación, podemos también decir, ¿no? Sabemos que el código tributario es el que tiene todos los rangos de cómo yo tengo que ver mis impuestos, ¿no? Porque primero está la Constitución, ¿no? La Constitución, después sigue el código tributario y después siguen los tributos. Ahora vamos a hablar, ya viendo el tema del concepto de tributos, como les decía, pueden ser impuestos, pueden ser tasas o pueden ser contribuciones, que ya en un determinado momento diré sus conceptos de cada uno de ellos. Ahora vamos a ir a la historia. La historia. Aquí en el Perú, también igualmente la tributación, los tributos se pagaban hace muchos tiempos, muchos años, ¿no? Pero aquí no se llamaba como tributo, sino se llamaba como una reciprocidad, ¿no? La reciprocidad era un principio por el cual las garantías, beneficios y sanciones que un Estado otorga a los ciudadanos o personas jurídicas de otro Estado son correspondidos por la contraparte de la misma forma, ¿no? Y aquí estaba vinculado, ¿no? Había una contraprestación, ¿no? En este caso hicieron una contraprestación. Estaba el Inca, el Curaca y el Ayllus. Y como decía, una contraprestación es cuando la otra parte va a entregarte algo a ti, porque tú estás dando algo también a ese estado, a esa persona, a ese mundial. El Inca daba a los curacas